el amor. ¿Qué sería del mundo sin historias de amor? Nos guste o no este tipo de historias, son las historias que más nos cautivan. Desde la invención de la escritura, más o menos por allá en el 3000 a.C. en Sumeria, el amor es uno de los temas más recurrentes en libros, películas, canciones. Casi toda la producción cultural está centrada en este sentimiento que a muchos arranca sonrisas y a otros lágrimas. El día de hoy queremos profundizar en este tópico, en este aspecto. Y para eso vamos a hablar de uno de los temas más recurrentes dentro de este tipo de historias: el amor imposible. ¿Para qué? Para recomendar una novela escrita recientemente, Abril en París. Una novela cuyo centro gira en estas historias que tanto nos encantan, historias de amor imposible. Vamos a analizar de dónde empieza este género, este tipo de historias. Vamos a analizar algunas de las principales obras de este tema. Sean ustedes bienvenidos. Y el día de hoy, ¿qué son las historias de amor imposible? ¿Qué elementos las componen? A propósito de un excelente libro, Abril en París. Sean ustedes bienvenidos y gracias como siempre por procrastinar con nosotros. Capítulo 1. ¿Cuándo surgen las historias de amor imposible? El amor siempre ha estado presente en la literatura. Desde sus inicios, como ya lo mencionamos, en el 3000 a.C. en Sumeria, encontramos la primera novela, El Cantar del Gilgamesh, donde nuestro protagonista sufre por la muerte de su compañero de aventuras, Enkidu. Gilgamesh se siente tan triste, tan desolado, que incluso viaja hasta el fin del mundo en busca de la planta de la inmortalidad para recobrar a su amigo. Desafortunadamente, una serpiente le roba la inmortalidad. Me pregunto dónde más hemos visto este tema. Y Gilgamesh debe aceptar que la inmortalidad es un terreno para los dioses, no para los seres humanos. Pero también a través de la historia encontramos otras novelas que van a mostrarnos diferentes caras de este sentimiento. Por ejemplo, la Eneida, escrita por Virgilio en el primer siglo de nuestra época. Vamos a encontrar que Eneas engaña a la reina Dido para poder obtener su destino. ¿Cuál era ese destino? Fundar la ciudad que se iba a convertir en el imperio eterno, en Roma. Por este desengaño, Dido termina por suicidarse cuando comprende que solo fue un escalón en los objetivos de Eneas. Hay muchas historias que tienen que ver con este tema, con el tema del amor desde siempre. Es un tema que siempre ha sido recurrente en la literatura y vamos a encontrarlo en todas las culturas que existen alrededor del mundo o que han existido alrededor del mundo. Sin embargo, lo interesante es que en la antigüedad este amor siempre se veía representado como una lucha en contra del destino, una lucha contra algo que nos superaba y que era inevitable. Esta palabra se vuelve famosa por Thanos y tiene que ver con aquello que no puede ser evitado, aquello que siempre va a suceder. Esto nos muestra que una perspectiva del amor antigua siempre estaba marcada porque había una lucha con algo externo que era insuperable. Esto va a cambiar cuando llega un personaje muy interesante y este personaje es William Shakespeare. Cuando él aparece, todo, absolutamente todo, va a cambiar. Con Shakespeare, esta lucha que era contra un destino por allá superior, cambia. Y ahora las historias de amor ya no se centran en eso que no conocemos, sino al contrario. El amor tiene un contexto que es social, y ahora la lucha va a ser contra la sociedad, justamente. Él es el inventor de las historias de amor imposible, donde en su célebre tragedia, su célebre obra de teatro, Romeo y Julieta, donde el amor se convierte no en ese conflicto contra algo superior, sino un conflicto contra las normas y creencias sociales. Tenemos a dos que luchan contra las convenciones para poder vivir su amor, para poder vivir su pasión, para poder vivir su felicidad.
básicamente son dos que no pueden vivir el uno sin el otro. Shakespeare es el que nos trae este tema que es recurrente y que va a ser recurrente a lo largo de la historia. En libros, obras como Cumbres Borrascosas, Madame Bovary, El Gran Gatsby y la música, películas, una gran película como Casablanca, es una obra imperdible del cine. Pero entonces podemos preguntarnos ahora, ya vimos que Shakespeare cambia la forma en que se manejan las historias de amor, pero ¿qué elementos componen estas historias de amor? Esto vamos a analizarlo en el siguiente capítulo. Capítulo 2. ¿Qué características tienen las historias de amor imposible? El gran dramaturgo inglés va a crear las bases de este tipo de historias, las bases de este género. Y estas bases van a ser empleadas fácilmente en la literatura, en el cine, en las telenovelas y en la mayoría de productos culturales que nos venden o que consumimos a diario. ¿Cuáles son estos rasgos comunes? Lo primero, existen dos bandos que necesariamente se oponen, dos bandos que se encuentran en conflicto. Esto puede ser un conflicto de clases, ricos y pobres, un conflicto religioso, creyentes, no creyentes, o dos formas de creer diferente. En la fantasía, dos tipos de criaturas diferentes, vampiros humanos, vampiros hombres lobo. Siempre hay dos bandos que se están enfrentando. Dentro de las grandes obras de la literatura encontramos El Gran Gatsby, que es un ejemplo bellísimo dentro de la literatura, donde el protagonista se enamora profundamente desde su juventud de una muchacha de una clase superior, una clase social superior, y parte del conflicto va a estar marcado por esto. En el cine encontramos también una historia que deben ver, El Hombre Manos de Tijeras, una película bellísima de fantasía que nos plantea también este tipo de argumento. Un ser especial, diferente, que se opone necesariamente a las convenciones sociales, y una muchacha que acepta, que quiere conocer a este ser que es tan diferente para la mayoría. Un segundo elemento, tenemos dos individuos que pertenecen necesariamente a los bandos opuestos. Obviamente, para que haya tensión, para que haya drama, no pueden pertenecer al mismo bando. Son dos que se encuentran en bandos opuestos y se enamoran. Claramente en la obra de Shakespeare tenemos a dos que están en conflicto, a Romeo y a Julieta, que pertenecen a familias diferentes, los Montesco y los Capuleto. Tenemos otra gran obra de la literatura, Ana Karenina. En esta obra nuestra protagonista Ana se enamora del conde Blonsky, pero lo que pasa es que ella está casada y las convenciones sociales son muy fuertes. Sin embargo, pues ella va a estar en esta lucha constante. Esta es la tensión de la obra, entre lo que desea y lo que debe hacer. Un tercer elemento va a ser la tragedia. Nuestros protagonistas, por más que luchen, por más que se esfuercen, por más que le pongan ganas a su idilio, a su historia de amor, solo tienen un destino, solo tienen una vía, y es la vía trágica. Es la separación o la muerte de alguno de los amantes. Uno de estos ejemplos dentro de la literatura es, ya lo mencioné, Casablanca, donde este amargado Rick deja a su amor, a Lisa, que ella se vaya con su esposo, que ella pueda vivir feliz, mientras él se queda nuevamente solo administrando su bar. Y pues nos van a dar una de esas frases icónicas que aún recordamos dentro de la historia del cine, y es: siempre tendremos París. Este elemento es fundamental porque es lo que va a separar una buena historia de una mala historia, el elemento trágico. Cómo hay una imposibilidad en que este amor se concrete, en que este amor se realice a pesar de los esfuerzos de los protagonistas. Lo interesante es que la mezcla de estos elementos va a producir grandes y magistrales obras. Un ejemplo de estas obras son Seda de Alessandro Barico,
donde nuestro protagonista, el comerciante italiano, se enamora de una bellísima joven japonesa, pero este solo podrá contemplarla desde la distancia. Va a ser un amor muy idílico, lo que malamente se ha llamado amor platónico. Nosotros tenemos un video donde explicamos este concepto. Pero cuando estos elementos no se mezclan bien, vamos a tener las obras que Netflix está adaptando de esta plataforma de Wattpad, que no vale la pena mencionar en específico. Cuando se hacen bien estas historias, en el fondo siempre resuenan esos versos de Neruda, de su poema 20. Puedo escribir los versos más tristes esta noche, pensar que no la tengo, sentir que la he perdido, oír la noche inmensa, más inmensa sin ella, y el verso cae al alma como el pasto al rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Capítulo 3. Abril en París. El amor en tiempos de guerra. Aquellos que disfruten las novelas románticas van a encontrar en Abril en París una novela del escritor Michael Wallner, una novela con todos sus ingredientes. El contexto: estamos en la Segunda Guerra Mundial. ¿En qué momento? Cuando los alemanes ocupan Francia. Es en este contexto donde va a pasar eso que se cree imposible, y es que un soldado alemán, Michael Roth, va a enamorarse de una muchacha, Chantal, y esta muchacha es de la resistencia francesa. Esta muchacha es de aquellos que están expulsando o intentando expulsar a los alemanes. Estos dos personajes se van a conocer en una librería, y desde el momento en que él la ve, no puede apartarla de su cabeza. Entonces toda su lucha, todo su conflicto va a estar en tratar de acercarse a esta bella dama, a esta señorita. Esto es un amor imposible por donde quiera que se le mire. Tenemos los dos bandos, tenemos una guerra, una guerra mundial. Este es el mejor estilo de los Montesco y los Capuleto. Roth básicamente es un traductor del francés que trabaja para los alemanes. Es el que se encarga de conseguir información para los alemanes. Y Chantal, que él siempre va a tratar de ocultarle lo que hace, lucha por su país. Y es la guerra la que paradójicamente une a los personajes, pero también los separa. Sin la guerra no se hubiesen podido conocer, pero la guerra es lo que les está dando esa imposibilidad de concretar su relación. En los pocos espacios que ellos comparten, vamos a encontrar algo fundamental, y es que estas líneas divisorias realmente son líneas imaginarias. El sentimiento humano es mucho más fuerte, es mucho más interesante, es mucho más profundo, y no tiene esta clase de distinciones de género, raza, color. Y es muy importante esto, ver cómo la mayoría de fronteras o separaciones son realmente ficticias. Es un libro entonces muy recomendado, es un libro recomendado para aquellos que disfruten, uno, de una obra amena, que nos va a mostrar aquella importancia de los pequeños detalles, más en las relaciones amorosas, donde vemos que dos comparten simplemente caminatas sin sentido alguno, caminan y son felices al hacerlo, charlas tontas, charlas estúpidas que no van a ningún lado, pero tampoco tienen que ir al lado alguno, o noches contemplando el firmamento. Porque básicamente los que se aman no se ven como lo diría Kant, un medio. Los que se aman son un fin en sí mismo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que básicamente los que se aman no ven al otro con alguna en vista de alguna utilidad. Al contrario, los que se aman simplemente buscan mantener esos instantes y el beneficio del otro. Esto es importante. A eso se refiere Kant con un fin en sí mismo. El otro es lo importante, no es un medio para mis objetivos. Y en el amor, pues esto es muy claro. Estas ideas kantianas son más que evidentes.
Aunque también existe otra preocupación, y es la preocupación más inmediata. Como desde el título de la obra siempre se van a estar preguntando esto que es trágico para el amor, y es ¿qué estaremos haciendo el próximo abril? En referencia a que todo deseo amoroso está en que o busca perpetuarse, busca que se repita constantemente, y la tragedia está en que esto es imposible porque la realidad constantemente está cambiando y necesariamente va a exigir cosas diferentes a través del camino de los que se aman. Gracias por procrastinar con nosotros. Ahora la pregunta es para ustedes. ¿Qué otras historias de amor recomendarían? ¿Qué otras historias de amor los han marcado? ¿Les han dejado una huella? Queremos conocerlas. Lo pueden mencionar en la caja de comentarios. Como siempre, para nosotros es muy importante que se suscriban, que le den like al video. Y pues, gracias por procrastinar con nosotros. Nos escuchamos en una próxima oportunidad.